el tejido óseo compacto tiene las unidades estructurales del hueso. ¿Cuáles son las unidades estructurales? La osteona o sistema de Haber. Pero todo tiene células. ¿Y cuáles son las células? Yo podría mencionar 4 tipos de células: osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. 4 tipos de células. El tipo de huesos, esto no le voy a poner ninguna atención porque esto es un elemento de anatomía. Ustedes han diferenciado los huesos planos, los huesos largos, los huesos cortos, todos esos huesos los han diferenciado. Lo que me interesa a mí es mencionar que, por ejemplo, en los huesos planos se combinan el tejido compacto y el tejido esponjoso. ¿Dónde tenemos tejido compacto en los huesos planos? ¿Han visto los huesos planos? Los huesos de la bóveda craneana. Todas las dos tapas, es compacto. Y lo que hay en el centro es esponjoso. O sea, si yo hago un corte, igual en los huesos largos, tenemos la pared del hueso largo, es compacto. Y por ahí se emiten unas trabéculas que albergan a la médula ósea. Porque el tejido óseo esponjoso alberga a la médula ósea roja, que en un primer momento ocupa todos los huesos. Y luego es reemplazada ¿por qué? Por grasa y se convierte en médula ósea amarilla, ¿no? Entonces, esas cositas hay que recordarlas, ¿no? La organización del hueso compacto establece pues, los sistemas de Haber por osteonas, como vamos a ver más adelante. Vamos a tratar de hacer rapidito esto. Ahí están las células del hueso: osteoprotectoras, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Ya lo mencioné. Lo que quiero que quede claro es esto, porque algunos alumnos están viendo en la práctica el hueso y como que no nos ubicamos mucho, ¿no? La osteona se ve así. Miren, esta es una osteona. ¿Qué tiene la osteona? Un conducto. Ese es el conducto de Haber. Miren, ahí se mira muy bonito. Miren la osteona. Todo esto es una osteona. ¿Qué tiene acá? Un conducto de Haber. ¿Qué pasa a través de ese conducto de Haber? Vasos y nervios. ¿Ya? Vasos y nervios. Tejido conjuntivo vascularizado e inervado. ¿Qué más encontramos acá? Lo característico del hueso es que tiene, en lugar de decir la distancia intercelular del hueso, ¿qué decimos? La matriz ósea. Igual en el cartílago decimos la matriz cartilaginosa. ¿Y por qué empleamos otro término? Porque tiene algunas diferencias. Por ejemplo, la matriz ósea que nosotros mencionamos, ¿qué composición tiene? Miren acá. Sustancia orgánica, solo 24%. Sustancia inorgánica, 76%. Y dentro de la sustancia orgánica tiene 90% ¿qué? Colágeno. ¿Y qué colágeno? 1. Y el colágeno tipo 1 son fibras delgaditas que se agrupan y se asocian. Yo les sugiero por cultura leer, si tienen un poquito de tiempo, el proceso de osificación. El hueso se forma de dos maneras: directamente del tejido mesenquimatoso. ¿Se acuerdan lo que es el tejido mesenquimatoso? Es el tejido embrionario con capacidad de diferenciarse. Que yo decía, el tejido mesenquimatoso se encuentra formando la maqueta del embrión, ¿se acuerdan? Y después se forma cartílago y después se forma hueso. Entonces, cuando el mesénquima da lugar a la formación de hueso, se dice osificación directa, o membranosa, o desmal, del mesénquima al hueso. Y cuando el cartílago es reemplazado por hueso, ¿qué decimos? Osificación indirecta o endocondral. O sea, hay dos formas en las que se constituye el hueso. Y miren qué maravilloso es nuestro organismo. El tejido mesenquimatoso, pues, de un feto que nace, de un recién nacido que todavía no se ha osificado, pues empieza a osificarse, ¿no? Pero no se osifica pues totalmente, porque si no nos quedaríamos chatitos, no creceríamos. ¿Qué es lo que permite que crezcamos? ¿Se acuerdan? Cuando les decía los grupos
del cartílago. ¿Qué decía del cartílago hialino? Isogénico axial, y decía grupo isogénico coronario. ¿Y qué decía? El grupo isogénico axial del cartílago, o sea, un condrocito se divide en 2, 4, 8 como una pila de monedas y nos permite el crecimiento en longitud. Pero también crecemos, crecemos en volumen, y el grupo isogénico coronario permite eso. Entonces, ¿por qué existe la osificación endocondral? Porque tiene que dar tiempo a que crezcamos y formemos el cuerpo que tiene finalmente una persona adulta, ¿no? Hay dos tipos de osificación. Pero el hueso, miren lo que tiene: fibras colágenas 90%, 90% del 76%. ¿Y lo demás qué es? Sustancia amorfa. ¿Qué habrá ahí? Ácido hialurónico, queratalsulfato, condroitinsulfato. O sea, esos GAN se asocian para constituir esa sustancia. Pero además de eso, se incorpora el componente inorgánico. ¿Y cuál es el componente inorgánico que se incorpora? Sales minerales, en forma de cristales de hidroxiapatita. Entonces, cuando yo estudio la estructura del hueso compacto, ¿qué digo? Hay un conducto de Harris y alrededor del conducto, miren, se depositan como ladrillitos, las sales minerales, formando lo que decimos el sistema de laminillas concéntricas. Y sobre cada ladrillito se localiza un osteocito. Entonces, lo que estamos viendo acá, chicos, miren, es un osteocito. Acá otro osteocito. Acá se dan cuenta que todos los osteocitos están interconectados. Y es más, un conducto de Havers se comunica con otro conducto de Havers a través de un conducto que se denomina conducto de Volvo. El conducto anastomótico de Volvo, ¿no? Entonces, aquí vemos una preparación de hueso ya en corte, donde podemos ver, miren, el hueso se puede estudiar de dos maneras: por desgaste o por descalcificación. Se coloca un pedazo de hueso en ácido nítrico al 4%, y el ácido nítrico retira todas las sales minerales y queda un hueso que parece un pedazo de tejido blanco. Se corta en láminas y observan lo que ustedes han observado en la práctica, que es esto: el conducto de Havers, y miren los osteocitos. Acuérdense que estos osteocitos están fijos dentro de una cavidad que se llama el osteoplasto. Y el osteoplasto tiene unos canalitos que se llaman ¿qué? Canalículos calcóforos, que mantienen integrados todos los osteocitos de un hueso, de tal manera que se comunican, difunden las sustancias y todo como un tejido muy organizado. Esta es la diferencia, chicos, entre un tejido óseo compacto y un tejido óseo esponjoso. En el tejido óseo esponjoso no hay sistema de Havers. ¿Qué son estos? ¿Qué se llaman? Trabéculas, estípulas, ¿ya? Y entre trabécula y trabécula, ¿qué hay? La médula ósea en formación, ¿ya? Entonces, esto es tejido óseo esponjoso. Pero miren, para que tengan una idea nada más, este tejido óseo esponjoso se formó a partir del mesénquima, el primero que se forma, del mesénquima. ¿Y qué tenía el mesénquima? ¿Se acuerdan? Células mesenquimales, sustancia amorfa y fibras colágenas delgadas. Las fibras colágenas empiezan a engrosarse y forman estas masas que se llaman trabéculas. Al mismo tiempo, las células mesenquimales empiezan a diferenciarse y forman las células osteoprogenitoras y luego ¿qué? Osteoblastos. Las células que están apoyadas en la periferia, acá, son los osteoblastos. Pero cuando estos osteoblastos empiezan a segregar su sustancia intercelular, engloban a la fibra colágena y quedan englobadas acá. Entonces, estas que vemos acá con el colágeno son los osteocitos. Y se va formando por aposición las capas de tejido óseo esponjoso. Bueno, sobre el tejido óseo, vamos a hablar de esto cuando hagamos endocrino también. Hay una serie de hormonas, una serie de factores nutricionales que influyen. Y eso lo tienen que saber y estudiar muy bien, chicos. ¿Por qué? Por ejemplo, en uno de los temas de investigación formativa podemos hablar de esto porque es muy importante. ¿Cuál es el depósito de calcio que tenemos nosotros? Los huesos. Y recuerden, cuando lleguen fisiología, cuando hagamos ya músculo, vamos a ver que para la contracción muscular o la contracción cardíaca necesitamos calcio. Para muchos procesos necesitamos calcio.
¿Y de dónde lo obtenemos? ¿De lo que comemos? No, del hueso. ¿Y quién saca el calcio del hueso a la sangre? Los osteoclastos. Y sobre estos osteoclastos, ¿quiénes actúan? Hormonas. Hormonas. Por eso cuando hablamos nosotros endocrino vamos a ver que la parathormona, que es producida por quién, por la paratiroides, y la calcitolina o tirocalcitolina, que es producida por quién, por la tiroides, son dos hormonas que actúan antagónicamente en el osteoclasto. Uno se estimula al osteoclasto y favorecen la resorción ósea, mientras que otros inhiben, y entonces se crea un equilibrio entre lo que es resorción, la reabsorción y el mantenimiento del calcio, ¿no? Que cuando eso se desequilibra, nuestros huesos pierden mucho calcio, y en eso influyen las hormonas. ¿Qué hormona favorece la descalcificación de los huesos? ¿Qué hormona al disminuir favorece la descalcificación de los huesos? En las mujeres, los estrógenos. Cuando las mujeres llegamos a la menopausia, ya no se produce ovulación, ya no se produce ese ciclo de estrógeno-progesterona. Entonces, ¿qué pasa con nuestros huesos? Empiezan a perder calcio. Y entonces, ¿qué se produce en las mujeres posmenopáusicas? La osteopenia primeramente y luego la osteoporosis, ¿no? Entonces, miren, todas estas hormonas actúan sobre el hueso, como también efectos nutricionales. Si nosotros no tenemos una buena alimentación que incluya el consumo de calcio, la vitamina C, la vitamina A, en forma controlada, porque a veces nosotros nos automedicamos, voy a tomar vitamina A, no es conveniente en exceso, voy a tomar vitamina E, tampoco, ¿no? Entonces hay un equilibrio que mantiene todo esto. Y bueno, aquí les dejé una preguntita para que ustedes la resuelvan, y les sugiero resolverla porque de ahí les voy a preguntar en el examen. Bueno, ahora voy a pasar a lo siguiente. Uy, ahora ¿quién abre su aula virtual?